porque el perfeccionamiento se va a dar de esa forma. Entonces hoy yo quiero con ustedes, si alcanzan a leer esa letrita. Fíjense lo que el apóstol Pablo está diciendo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dijo ahí atrás el apóstol Pablo? Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Así dijo, ¿verdad? Ni que ya sea perfecto, dijo, ¿verdad? Ahora mire lo que dice el verso 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Pero qué dijo primero? No alcanzado. A ver, ustedes no dicen nada fuerte, tienen miedo. ¿Qué dijo primero? No pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Y qué dice al final? Todos los que somos perfectos sintamos una misma cosa. ¿Será que este Pablo estaba mal o estaba bien? Dice que él estaba hablando del cuerpo. ¿A quién le toca? Ah, por eso está hablando. A ver, niños, váyanse con la maestra, por favor. No pretendo haberlo alcanzado, dice el apóstol Pablo, ¿verdad, hermano? Pero fíjense que aquí es donde nosotros tenemos que pensar, ¿para qué área del ser integral no lo haya alcanzado? Eso es lo que tenemos que ver. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo? ¿En qué área de su ser integral no lo había alcanzado? Porque yo le voy a mostrar versículos que nos dicen cómo es que se alcanza la perfección y quiénes ya la alcanzaron y en qué parte de su ser integral. Entonces, mire, para que usted vaya entendiendo, aquí dice los que somos perfectos sintamos una misma cosa. Ok. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Fíjense que aquí está diciendo, ustedes están completos en el que es la cabeza de todos los poderes espirituales. Si usted estudia qué es un principado, qué es una potestad, usted se va a dar cuenta que aparte de que el principio es Él, y cuando hablamos de también, hermanos, de principados, estamos hablando de poderes principales. Entonces estamos diciendo, Él es la cabeza de esos poderes principales. Y Él es la cabeza de los poderes de potestades también. Entonces está hablando de que, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces está hablando de un área espiritual que ya está perfeccionada. Entonces aquí es donde usted tiene que pensar, hay partes donde no somos perfectos y hay partes donde podemos estar ya perfectos. Entonces mire, por eso dice que, por eso es que usa este versículo, y vosotros estáis completos en Él. ¿En cuál Él? En el que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros sabemos que el que es la cabeza de todo principado y potestad es Jesucristo. Pero hermanos, ahora mire, eso póngalo ahí en su libretita como tarea. Investigar qué significa principado y qué significa potestad. Porque cuando usted encuentre eso, entonces usted va a decir, entonces ahora entiendo que lo espiritual fue primero.
Fíjese, hermano, lo espiritual fue primero. Nosotros ya existíamos antes de que existiera nuestro cuerpo. Ya existíamos en espíritu. Y por eso es que la Biblia dice que así como Él participó de carne y de cuerpo, nosotros también participamos de carne y de cuerpo, dice. Entonces quiere decir que nuestro espíritu ya existía en la eternidad. Entonces Dios nada más le dio cuerpo a nuestro espíritu para que entrara en ese cuerpo aquí en la tierra. Cuando Jesús habla, dice, me preparaste cuerpo. Y sí es cierto, le preparó cuerpo. Porque Él al entrar aquí a la tierra, entró al tiempo y entró en un cuerpo de naturaleza humana. Pero aparte que era hombre, era también Dios. Entonces, mire, cuando nosotros entonces vemos eso, decimos, Señor, entonces en lo espiritual podemos estar completos. En lo físico es donde puede hacer que no estemos completos. Entonces, mire, la perfección integral, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire cómo está diciendo. El que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted tal vez se va a confundir. Bueno, hermano, ¿somos o no somos? Usted me puede decir eso. Sí, pero aquí se está refiriendo que el que empezó la obra en nuestro cuerpo, la va a terminar hasta en el día que Él venga por su iglesia. Entonces, miren, bueno, espero me lo vaya entendiendo, ¿verdad? Bien. Ahora, 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz, aquí menciona el ser integral, os santifique, dice, por completo. Y todo vuestro ser, dice. ¿Cuál menciona primero? Espíritu. Después menciona alma. Y cuerpo, dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra irreprensible quiere decir, sea guardado sin reproche, sin señalamientos, para que no le marquemos el alto al alma y al espíritu. Tiene que estar perfeccionado. Para que no lo acusemos de algo, tiene que estar perfeccionado, sin reproche. Entonces, miren, hermanos, entonces aquí es donde nosotros vamos viendo. Dice, santifique vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida. ¿Cuál es el que se va a esperar para la venida del Señor Jesucristo? El cuerpo. Porque el alma y el espíritu, ahorita le voy a enseñar. Ellos, el espíritu fue el primero que se perfeccionó. Y después siguió el alma. Por eso la Biblia dice que el alma que pecare, ¿qué dice la Biblia? Esa morirá. Entonces quiere que entre una muerte espiritual. Pero el alma que se consagra, se perfecciona y no muere, tiene vida. Entonces ahora aquí es donde nosotros tenemos que ir viendo cada versículo y tratar de entenderlo. Aquí menciona nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Que el Dios de paz lo santifique por completo, dice. Quiere decir que lo perfeccione, hermano. Ahora miren. Primero es la perfección del espíritu. ¿Por qué entendemos que primero es la perfección del espíritu? Mire lo que está diciendo el apóstol Juan. Qué mensajazo se aventó ahí, hermano. ¿Sabe por qué? Mire cómo está diciendo. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Y el maligno no le toca. Nacido de Dios. Dice que apenas en numerología hablábamos esto, en el número 2. En el número 2 se dice que nosotros debemos de nacer de agua y de espíritu. Y cuando yo le preguntaba a los hermanos, ¿qué es nacer de agua y de espíritu? A ser llenos del Espíritu Santo. No, ahí no se está refiriendo a eso. Ahí se está refiriendo que cuando nosotros creímos en Jesús, nacimos de agua y de espíritu. Tuvimos 2 nacimientos. Entonces, qué tremendo. ¿Por qué 2? Ese es el asunto. Ahí nació nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu había muerto cuando Adán pecó. Entonces nosotros vivíamos en muerte. Entonces, por eso el Señor, si usted lee San Juan 3, dice,
de cierto te digo que si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces ahí hay una administración de nacimiento para el alma y de nacimiento para el espíritu, porque el espíritu murió y el alma también murió. El alma, ¿cómo dice la Biblia? El alma que pecare, esa también morirá. Entonces el alma y el espíritu de nosotros estaban muertos. Vivo para el mundo el alma, pero muerta para Dios. Entonces, y el espíritu también. Entonces, cuando el Señor viene, nos da un nuevo nacimiento. Por eso Él hizo esa referencia de decir, te es necesario nacer de dos cosas que murieron en ti y que tienen que resucitar para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Y se tiene que perfeccionar. Entonces, cuando nacen, ¿qué dice que pasa con el espíritu cuando nace? ¿Sí están aquí? ¿Qué dice que pasa? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? Yo le voy a preguntar, ¿usted ya no practica el pecado? Levanten la mano los que ya no practican el pecado. Miren, nadie levanta la mano. Ya cantar aquel coro para que levante la mano. Que levante la mano. Ya se va, ahora sí va a decir usted, ¿va? Ya entendió, ¿va? Ahí rápido despierta. Entonces, mire, cuando nacemos de espíritu, dice la Biblia que nuestro espíritu ya no peca. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Porque nació de Dios, dice. Entonces, al nacer de Dios es lo primero que Dios perfecciona, el espíritu. ¿Qué más perfecciona después Dios, hermano? El alma. Ambos nacen. Y entonces, ¿qué dice Dios? El que es nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y quién es el que fue engendrado por Dios? ¿Están aquí, hermano? ¿Quién es el que fue engendrado por Dios? Y que le guarda. Dice que Jesucristo fue engendrado por poder y obra del Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos guarda a nosotros? Jesucristo. Jesucristo, no el Espíritu. Jesucristo nos guarda. El que lo engendró, ¿quién? Él los engendró. A él fue engendrado. Por eso dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mire, hermano, entonces ahí podríamos decir que cuando alguien dice es que nosotros ya no pecamos, mi espíritu ya no peca, porque ya nació en Dios y está en Dios. Entonces, y Dios lo guarda para que ya no peque, pero el cuerpo sí peca. Ay, yo agarro a algunos hermanos, unas grandes mentiras, hermano, y nada me les quedo bien, a ver si reacciona. No, pues, un malentendido, paz. ¿Tú crees que así? Si yo digo una cosa, ¿por qué se hace lo contrario de lo que yo digo? Y todavía me tratan de poner otra cosa para decir que no fue así. Entonces yo digo, hermanos, ¿por qué somos de esa forma? En nuestra naturaleza humana se miente. Mentir es pecar. Y hay gente que cree que es cristiana y miente mucho, hermano. Y no solo es pecado, sino que es una maldición. Entonces ahí es donde ahora nosotros podemos decir, hermano, entonces, ¿cómo es que, quién es el que ya no peca en nosotros? ¿Qué ser somos nosotros? Dije yo. Tripartitos, somos integrales. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién es el primero que ya entró al proceso y el que ya se perfeccionó? El espíritu. Entonces el espíritu va a agarrar al alma y la va a llevar a donde está la palabra para que también se perfeccione. Mire qué tremendo. Y entonces aquí es donde nosotros entendemos. Por eso mire cómo dice 1 Juan 5:18. Todo el que ha llegado a ser hijo de Dios, mire, todo el que ha llegado a ser hijo de Dios, ¿qué dice? Deja de pecar. El hijo de Dios
¿qué dice? Lo mantiene seguro. Y el maligno no le puede hacer daño. Entonces ahí vamos entendiendo, hermanos, que lo primero que se perfecciona es el espíritu. Después, mire, hoy vamos a terminar bien temprano. Hoy casi ni voy a ver el reloj, hermano. Ni a mi esposa. Ahora mire, segundo que es perfeccionado, el alma. Miren lo que dice el Salmo 19:7. ¿Qué dice el Salmo 19:7, hermano? Que convierte al alma, la perfecciona. Primero se perfecciona el espíritu, después el alma. Convierte al alma. Y como la ley perfecta de Jehová es la palabra. El espíritu lo que hace, toma el alma y la lleva donde está la palabra. Para que la palabra la perfeccione. Y entonces, ¿qué dice el salmista? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora mire, y lo tercero que va a ser perfeccionado, el cuerpo. 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora le voy a preguntar, ¿se contradice la Biblia o la Biblia es veraz? Carne y sangre no van a entrar al reino de los cielos. Cuando Jesús se aparece a sus discípulos, ¿se acuerda que Tomás dijo, yo hasta que no vea los agujeros en sus manos y en su costado, no creeré? ¿Verdad que así dijo? Y se aparece Jesús en ese momento. Ven, le dice, un espíritu, ¿qué le dijo? No tiene carne, ni tiene hueso como yo. Le dije, ven, tócame. Yo mismo soy, le dijo, mete tu mano. Ese pobre se haber puesto como un semáforo dando luz de colores, ¿verdad? Verde, rojo y amarillo, ¿verdad? Entonces aquí es donde ahora nosotros tenemos que entender. ¿Cómo apareció Jesús? Con un cuerpo de carne y de hueso. Ya había ido con el Padre, ¿sí o no? Y dice que carne y sangre no entrarán a los cielos. Dice que la corrupción no heredará. ¿Qué dice? Ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, mire, Él entró con un cuerpo de carne y de hueso, no con sangre. Porque su sangre la derramó en la cruz del Calvario. Entonces, por eso es que en nosotros, al ser arrebatados, va a haber una transformación, va a haber una metamorfosis. Donde, hermanos, al que no tenía orejas le van a salir orejas. Al que no tenía barba le va a salir barba. Ah, ya tengo barba. A lo que me refiero es que la metamorfosis es que ahí en ese último momento vamos a dar lo que no habíamos dado. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que cuando en la Biblia se habla de la metamorfosis, se está hablando de una transformación. Usted ha visto los renacuajos cuando se transforman. Primero parecen un pececito, ¿verdad? Y después, conforme el tiempo, van nadando y va saliendo algo por ahí que son patitas, ¿verdad? Fíjese, y va surgiendo una transformación en ese animalito, para que entendamos más o menos qué es una transformación. Ahí va a salir, hermanos, en ese momento lo que no teníamos. Podríamos decir lo que no teníamos a la vista, ahí se va a dar a la vista, porque vamos a ser hechos tal como fuimos hechos al principio, tal como Dios nos había hecho al principio. Vamos a recuperar lo que habíamos perdido. Entonces, por eso fíjese que lo último que Dios va a perfeccionar es el cuerpo. Lo primero que Dios perfecciona es el espíritu, después el alma. Entonces, ahora mire, por eso, como dice 1 Corintios 15:50, allá lo leímos, ¿verdad? Ahora mire, sigamos. 1 Corintios 15:51, mire lo que dice. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Pero qué está diciendo? Pero todos metamorfosis. Todos seremos transformados.
En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuál es esto mortal? El cuerpo. Este cuerpo se vista de inmortalidad ya en el momento de ser arrebatados. Por eso es que la Biblia dice, el que empezó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La va a perfeccionar, dice, ¿hasta dónde, hermano? Hasta el tiempo del fin. En el aire vamos a ser arrebatados. Hermanos, la Biblia es tan profunda, tan bonita, que cuando nosotros vemos ese versículo que dice que tenemos que llegar a ser capaces con todos los santos, dice, de comprender, dice, cuál es lo largo, la longitud, ay, se me va la palabra. Dice que seamos capaces con todos los santos de comprender cuál es la anchura, la altura, la profundidad. ¿Y cuál es la cuarta? Se me va la palabra. Longitud creo que es, ¿eh? Sí, la longitud es lo largo. Entonces, miren, hermanos, si uno dice, así es el conocimiento de Dios, es profundo, es alto, es ancho y es largo. Longitud. Entonces, fíjense, cuando nosotros entendemos eso, entonces entendemos que Dios está haciendo una obra perfecta en la vida del ser humano. Pero empezó por su espíritu y va a terminar al final en su carne, en su cuerpo. Entonces aquí es donde ahora nosotros decimos, pero ¿qué proceso va a pasar la carne para que llegue a la perfección? Hablar de la metamorfosis es hablar de un sufrimiento que se va a dar para que se pueda recuperar y tener lo que se había perdido y llegar a ser iguales al Señor. Entonces, fíjense qué tremendo es esto, porque entonces, hermano, dice que esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corrupto se vestirá de incorrupción. Quiere decir que lo que no llamaban santo va a ser santo, lo que no lo llamaban perfecto va a ser perfecto. Amén. Entonces, mire, ¿por qué? Porque nuestro Dios así trabaja. Dios, hermanos, es todopoderoso y para Él no hay imposible. Por eso cuando veamos a alguien que está bien perdido, ahí ese ni el gobierno lo cambia, ni los psicólogos, ni los psiquiatras. Ese pobre nadie lo cambia. No, nosotros tenemos que decir, Señor, tú lo cambias, tú lo transformas, tú lo liberas, tú lo haces nuevo para la gloria de tu nombre. Entonces, cuando el ser humano entiende la palabra, lo que Dios hace es llevar el espíritu, lo que hace es llevar su alma a la palabra para que su alma se perfeccione y ya no tenga contaminaciones. Y después, hermanos, ¿qué va a hacer Dios? Que en el último momento Dios va a perfeccionar el cuerpo, hasta el último momento. Primero es el espíritu, después el alma y al último el cuerpo. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Eso es llegar a un punto de fe, hermanos, donde nosotros podamos decir, para Dios no hay nada imposible. Fíjese que ese señor que hablaba con él, cómo lloró y me conmovió, la verdad. Es que no puedo cambiarme. Ya he intentado y no puedo. Te preocupes, le digo, pero Dios sí puede. Entonces ahí es donde nosotros decimos, Señor, para ti no hay imposible. Para Él puede ser imposible por la situación tan difícil en la que está. Pero hermanos, cuando la palabra entra, fíjese lo que Dios hace, hermano. Nos da la palabra que entre en nuestro cuerpo. Y la palabra empieza a trabajar por dentro, al alma. Y después al cuerpo, hermano. De tal manera que el ser humano empieza a creerle a Dios y decir, tú me puedes cambiar. Tú lo puedes hacer. Yo te creo, Señor. Entonces es cuando los cambios empiezan a surgir a manera de milagros, hermano. A manera de milagros. Sí lo oyó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el Todopoderoso. Entonces aquí es donde nosotros debemos de entender las 4 medidas que debemos de comprender todos los santos. Hasta que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la altura de Dios, cuál es la profundidad de Dios, cuál es la anchura de Dios y cuál es la longitud de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nosotros decimos, por tu palabra es hecho.
nosotros decimos, nada imposible para ti, porque tú eres el Todopoderoso. Señor, lo declaramos y encomendamos esas vidas a ti. Entonces, ahí es, hermano, cuando uno empieza a entender los niveles de revelación. Yo creo que voy a sacar un tema de eso mañana, fíjense. Hablar de niveles de revelación, pero hablar de los tesoros de Dios, tesoros del conocimiento y de la sabiduría, para que podamos entender, hermanos, cuándo es que uno empieza a ver cosas grandes, cuando uno empieza a creer a la palabra que uno ha recibido. Mientras uno no crea la palabra que ha recibido, ¿sabe cómo está uno? Está en un mismo lugar sin moverse y sin hacer nada. Cuando uno le empieza a creer a Dios, uno ora y manos a la obra. Ahí vamos, Señor. Tú vas a hacer la obra, hoy vas a salvar a los perdidos. Y Dios se manifiesta. Entonces, mire, bueno, le dije que esto iba a ser corto, ¿va? 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué dice? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Solo ahí vea cuántos puntos hay ahí. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuántos son los niveles o dimensiones que nosotros debemos de conocer para que podamos entender cómo es que Dios perfecciona, afirma, fortalezca y establezca? Son 4. Entonces, cuando vemos eso, y podríamos decir, ¿cuántos son los evangelios, hermanos, en la Biblia? Son 4. ¿verdad? ¿Cuántos son los personajes que salen en la Biblia? Uno con cara de buey, otro con cara de águila, otro, a ver, ayúdenme. Uno de águila, uno de hombre, uno de buey y uno de león. León, cordero, águila y buey. Entonces, ¿usted cree que usted tenga cara de buey? No diga, hermano. Yo sí creo que algunos sí la tienen, hermano. Allá afuera, pues, aquí adentro, ¿no? Mire, conozco unos muchachos que son novios y siempre que los oigo hablar, fíjate, güey, qué tal cosa. Y ella, no, güey, fue de esta cosa, güey. Me causa gracia cuando los oigo, pero digo, hoy los jóvenes están bien deschavetados, hermano. Solo de güey se hablan. Pero si usted lo espiritualiza, yo soy güey, hermano. Pero güey, no de los güeyes de allá afuera, sino de los de Dios. ¿Güey en qué sentido, hermano? Que es humilde, que es un animal doméstico, que se presta para poder ayudar a otros a que puedan trabajar igual que él. Mire, entonces ahí es donde ahora nosotros podríamos decir, hermano, el perfeccionamiento se va a dar conforme también conocemos. Porque si uno no conoce, ¿cómo va a decir uno, Señor, ahora perfeccióname en esto? Si yo no conozco la palabra, ¿en qué niveles está hablando? Entonces, miren, hermanos, realmente hoy ya fue muy sencillo lo que platicamos y muy cortito. Pero aquí lo que el apóstol Pedro está diciendo, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona. Entonces quiere decir que al cuerpo lo van a meter a ciertos padecimientos para que se perfeccione, porque aunque usted no lo crea, pero en el sufrimiento muchas veces soltamos el pecado. Soltamos la rebeldía, soltamos la ira, soltamos la soberbia, soltamos muchas cosas. Entonces tiene que el cuerpo ser pasado por un proceso. Por eso hablamos de procesos de perfección, procesos donde Dios va a hacer que el cuerpo suelte el pecado. No es que por eso dice que cuando el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte? Fíjese cómo habla. Primero dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Dice. Y después dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Dice. Y mire cómo termina diciendo, ya que el aguijón del cuerpo, dice, es el pecado, dice. Entonces, cuando la persona muere, suelta su aguijón. Viene el Señor, lo resucita sin aguijón. ¿Qué era el aguijón? El pecado.
ya que el aguijón del cuerpo es el pecado. Entonces los que murieron soltaron su aguijón, y los que no murieron, Dios los va a pasar por momentos de prueba, procesos de lucha, procesos de descontaminación, hermano, donde tienen que soltar su aguijón. Por eso es que dice que el cuerpo va a ser perfeccionado hasta el final, va a ser pasado por un proceso de sufrimiento, de batallas, de tribulaciones, de situaciones difíciles. Y entonces aquí Pedro está diciendo que el que nos llamó, dice, a su gloria eterna en Jesucristo. Quiere decir que nosotros vamos a volver a la casa del Padre a través de Cristo. Y en Cristo, dentro de Él. Por eso mire qué importante cuando Él habla en Apocalipsis 3, 21 o 20, creo que dice, no, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno me oye, abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero dice, entraré a Él y Él entrará a mí, dice. ¿Verdad que está diciendo eso? Y vamos a cenar juntos. Entonces quiere decir que la forma de entrar va a ser así, de esa forma, al cielo, a través de Cristo. Entonces ahora mire, hermano, lo que está diciendo es que el cuerpo va a recibir al final su perfeccionamiento, después de haber pasado por un proceso bien fuerte. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender y decir, Señor, ahora entiendo que el que primero ya no peca, ¿cuál es? El Espíritu. Entonces, y yo le voy a decir algo. Vamos a entender que nosotros no cambiamos a nadie. Nosotros los que le presentamos es la palabra. Lo que le motivamos es para que se acerque a Dios y busque a Dios. Pero el que cambia las vidas es Dios. Mire, podemos decir, a veces hay que predicar mensajes de salvación en la iglesia porque hay cristianos que no están convertidos, que no han nacido de nuevo y están en la iglesia. ¿Y por qué están en la iglesia si no se han convertido? Porque todavía aman el mundo y las cosas del mundo. Ay, pero si sirve en muchas cosas. Sí, puede servir en cosas hablando materialmente, pero espiritualmente no, porque no puede ministrar conforme al espíritu, porque su espíritu está muerto. Puede ministrar en ritmos musicales, puede ministrar, hermanos, podríamos decir, en notas musicales de muchas formas, pero no puede ministrar en el espíritu. ¿Por qué? Porque no ha dejado de pecar. ¿Y cuándo es que uno deja de pecar? Dice, cuando el espíritu nace en Dios. Todo el que es nacido de Dios, dice, ya no peca. Pero usted y yo decimos, híjole, a veces me siento bien mal porque peco. Pero pecas en el cuerpo, no en el espíritu. Qué tremendo, ¿eh? Que uno piensa, hermano. Ahora mire, y se lo voy a comprobar con la Biblia. 2 Corintios capítulo 7, verso 1. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 7, verso 1? ¿Alguien lo tiene? Mire, como nadie lo lee ni lo tiene, le voy a decir cómo dice. Puesto que tenemos. A ver. Hermanos y hermanas en Cristo, Dios nos hizo esta promesa. Por eso, para que Dios nos acepte, no debemos hacer el mal, sino mantenernos libres del pecado. Honremos a Dios y tratemos de ser santos como Él. Pero ahora leámoslo en la Reina Valera 60. Puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué dice? De la carne y del espíritu. Oiga, también el espíritu se contaminó. Por eso fue que murió. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Y qué más dice? Perfeccionado Y perfeccionemos. la santidad del temor de Dios. El temor es el que nos hace apartarnos del mal. Entonces ahí estamos viendo, hermanos, con claridad nosotros que el espíritu pecó. La carne también. Bueno, el alma no se diga porque estaba bien muerta. Entonces ahora ahí eso vamos entendiendo que para que el espíritu y el alma hereden el reino de los cielos, tienen que perfeccionarse, tienen que soltar, hermanos, las contaminaciones que adquirieron a través de la carne.
Entonces, y el cuerpo va a ser el último con el que vamos a estar tratando. Por eso es que a veces, Señor, yo quiero ayunar para sujetar mi carne, que mi carne no haga lo que quiere. Gálatas 5:18. ¿Qué dice Gálatas 5:18? Los espero. Amén, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. A ver, el 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, Pablo decía, porque el mal que no quiero, ese hago. Porque encuentro una ley en mis miembros, dice, que me seduce al pecado que yo no quiero. Entonces, cuando él encontró, hermanos, en la palabra, la revelación de Dios, que Dios había dado a Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, entonces Pablo dijo, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, el cual nos liberó de la ley, del pecado, ¿y de qué más dijo? Y de la muerte. ¿Por qué de la ley, del pecado y de la muerte? Porque habían leyes donde nuestro espíritu estaba atrapado. Del pecado, porque, hermanos, también el alma estaba atrapada en el pecado y el cuerpo también. Entonces dice, y de la muerte, porque el alma estaba muerta. Entonces aquí es donde vamos entendiendo, hermanos, por la palabra, que Jesucristo es el que libera al ser humano del pecado y el que lo hace salir de donde está atascado para que su espíritu nazca de nuevo y su alma también. Y el último es el cuerpo, hermanos. El cuerpo es el último que entra al proceso. Y ahí es donde tenemos que, Señor, por favor, clamar, suplicar, líbrame de todo pecado, líbrame de todo mal, ayúdame a apartarme, hermano. Entonces, cuando el alma revive, hermano, cobra vida y es purificada, entonces el alma va jalada al cuerpo. Y el cuerpo va a empezar a santificarse a través de procesos de sufrimiento. Yo a veces veo cosas y le comento a mi esposa y digo, mira, a veces los seres humanos no podemos estar en el culto, pero sí se darnos un deleite o un paseo, sí podemos. Y si es por el culto, digo, ay, es que me duele la pierna, hermano. Y no me puedo sentar bien, hermano. Pero si le dice, hermano, fíjese que hay un viaje a Cancún gratis con todo pagado. Ay, hermano, vamos, hasta los dolores se le quitaron. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que a veces los seres humanos que estamos dentro de la iglesia no observamos bien realmente cuál es nuestro trabajo, nuestra dedicación para que la perfección se dé. Y a veces estamos más dispuestos para la carne que para el espíritu. Por eso dice la Biblia que el deseo de la carne es contra el espíritu y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces quiere decir que hay una oposición para que nosotros, nuestro cuerpo, sea perfeccionado. ¿Qué es más fácil, hermano? Pecar. ¿Qué cuesta más? Consagrarnos, hermano. Santificarnos, hermano. Entonces, mire, ahí entonces entendamos que Dios nos ha llamado a entrar al proceso de perfeccionamiento. Para que así, hermanos, cuando el Señor venga, lo único que va a faltar es que se perfeccione completamente, pero ya está en un proceso, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la Biblia está diciendo, el que empezó en vosotros la buena obra, la va a terminar, hermanos, hasta el momento del arrebatamiento. Mire, qué bonito, ¿verdad? Pero hay que tener ya un espíritu perfeccionado y un alma también. Bueno, entonces entendiendo esto, ahora podríamos decir que el apóstol Pedro dijo que el mismo Señor os perfeccione, os afirme, os fortalezca y que Él mismo os establezca. Quiere decir que nosotros tenemos que llegar a un momento de entendimiento donde vamos a decir, Señor, afírmame. Señor, fortaléceme. Señor, ¿qué más? Establéceme, Señor. No quiero vivir una vida inestable. Necesito que me establezcas bien en tu palabra. Por eso fíjense, hermanos, que dice la Biblia que nosotros debemos de recibir la palabra implantada en los corazones.
Qué importante, ¿verdad? Llegar a ese punto, porque entonces nosotros vamos a decir, ahora ya no vivo yo. Tenemos que enseñarle al cuerpo que debe de morir a sus deseos, a sus pasiones y a las cosas del mundo. Ya no vivo yo. ¿Ahora qué? Cristo vive en mí. Y si algo vivo en la carne, ¿qué dijo? Quiere decir que empezó a educar su cuerpo y su mente y sus deseos, ¿verdad? Empezó a establecer en su cuerpo deseos agradables a Dios. Entonces ahí llegamos al punto de Romanos 12, hermanos, donde dice, no os conforméis, ¿a qué? A los deseos que antes teníais, a los deseos de la carne. Pero ¿cómo puedo entender que no me debo conformar a los deseos que tenía antes, estando en el pecado? Dice, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Entonces quiere decir que ahí empezamos a entender qué cosas debo de hacer que le agradan a Dios, qué cosas no debo de hacer que no le agradan al Señor. Entonces ahí es donde llegamos al punto de decir, hermanos, entonces el cuerpo va a empezar a ser educado, a ser instruido y a ser afirmado en Dios. Y ahí va a decir usted, entonces eso es lo que necesitamos nosotros para que nuestra vida se afirme. Ay, hermanos, a veces vemos cosas que decimos, Señor, qué terrible esto. Que ya un hombre casado dejó a su esposa y se juntó con otra. Y cristiano. Ay, decimos, qué duro. Ten misericordia de nosotros y ten misericordia de ese hermano o de esa hermana que cayó en tal situación, Señor. Miren, hermano, porque se ve cada caso que uno dice, ¿qué pasaría ahí? No sé, no le pasa eso a usted, que usted llega a pensar y a decir, ¿qué sería lo que pasó ahí? Se descuidó, su mente se le deschavetó, se le cayeron unas tuercas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Entonces ahí es donde debemos de entender nosotros, hermanos. ¿Por qué? Hay que renovar la mente. Dice, para que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. Mire. Bueno, termino. ¿Sí me entendió? Diga la verdad, por favor. ¿Sí lo entendió? Bueno, entonces Dios está haciendo un trabajo de perfeccionamiento en todos nosotros, porque Él viene pronto por su iglesia. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén.